La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos conectados en todo el Perú y el mundo a través de Radio Santa Rosa en Lima, en la amplitud modulada y en la frecuencia modulada en todo el sur de Lima, 105.1. Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, donde también nos están acompañando a través de la imagen. Usted puede entrar al Facebook de Radio Quillabamba y están también en una retransmisión especial. También Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, que también hace lo mismo. Estamos en imagen y en audio. Además, también estamos en Radio Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno y Radio La Decana también en la ciudad de Puno, y en Juliaca estamos a través de Radio San Valentín. En Anca es Radio Moro, en Huancayo Radio Cumbres, la radio del Arzobispado, en Satipo Radio Milenio, en Abancay Radio Estación Solar, en Yurimaguas Radio Oriente, en Cajamarca Radio Los Ángeles, Apumaquisterio, Metagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y también tenemos los aplicativos móviles y también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Son las 8 de la mañana con 3 minutos, hoy es 20 de agosto del año 2020, Día del Callao. Un abrazo para todos los amigos del Callao y saludamos a Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Santa Rosa, de toda la red Sodomco y de todas nuestras radios aliadas en todo el Perú. Bueno, tenemos una mañana cargada de noticias. En unos minutos va a estar con nosotros Ray Burgum para hablar de números, de cifras, de ciencia, de lo que importa en estos días, y obviamente de una polémica que se está dando entre algunos, sobre todo economistas y estadísticos, que creen que no vale la pena hacer rastreo de contactos y que ya no vale la pena, igual lo ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, hacer un trabajo fino para aislar a las personas que están contagiadas. En medio de esto hay que decir que hay un airecito chiquito de esperanza, ¿no? No tan concreta, todavía estamos muy lejos, pero nadie sabe por qué, y eso es lo grave. Deberíamos saber por qué, pero no lo sabemos. En la última semana, el número de fallecidos ha ido descendiendo. No solamente en la sala situacional COVID, que, bueno, tiene sus problemas, como sabemos, para contar, ¿no es cierto?, sino también en el Sistema Nacional de Defunciones. O sea, en ambos hay un descenso en el número de muertos que es significativo. Les voy a leer para que se hagan una idea. El día 12 de agosto, la sala situacional COVID reportó 219 peruanos fallecidos. ¿Ok? 219, el 12 de agosto. El 13, 208. El 14, de nuevo, 219. El 15, 206. El 16, 200. El 17, 177. Y el 18, 176. Es decir, entre el día 12 y el 18, que son 7 días, hay una diferencia de 43 personas fallecidas. ¿Es esto una tendencia? Muy pronto para saber. Muy pronto para saber. Hoy día podemos tener de nuevo, ¿no es cierto?, un salto hacia arriba. Una semana es muy poco tiempo. Pero hay que decir que estas cifras coinciden con la caída en el SINADEF. ¿Ya? Y ayer me comentaba una persona en Twitter que el porcentaje de positividad en las pruebas moleculares versus las pruebas rápidas también da cuenta que el ratio de las moleculares viene cayendo también. Acá hay una hipótesis. Parece que crecemos en contagio porque estamos encontrando mucha más gente, pero es gente que está con anticuerpos, más no enfermos. O sea, todo el mundo dice, ¿pero por qué crece el contagio?
porque estás encontrando a los que ya tienen anticuerpos con la prueba rápida, pero ya no estás encontrando a los que están recién con el virus. Es decir, la hipótesis es que el virus ya se expandió tanto que hay una población muy grande que ya se enfermó asintomática, que tiene los anticuerpos y por lo tanto la enfermedad ya no puede seguir expandiéndose. Eso se llama inmunidad de rebaño. No la hemos alcanzado ni remotamente, pero eso es. Y también es muy pronto para saberlo, ¿no es cierto? Todavía es muy, muy acá. Pero también lo que todo el mundo reitera es que SINADEF muestra un descenso en las muertes a nivel nacional en la mayoría de regiones. Y eso se refleja en las cifras finales de la sala situacional que estamos comentando. Ojalá, Abel, de verdad, o sea, lo que más deseamos es que fallezca cada día menos personas en el Perú por razón de esta enfermedad. Así es. Eso es lo que Así todos es, Rosa María. Ahora, sería bueno saber qué está pasando, por qué está pasando esto. O sea, para eso está la ciencia, para que nos explique por qué. Porque el fallecimiento de esta semana es una persona que se enfermó hace un mes. No es un resultado de la política de esta semana. Las personas se contagian y hay un periodo, ¿cierto?, de incubación de la enfermedad, de aparición de los síntomas y finalmente, ¿no es cierto?, de la gravedad de la persona y el fallecimiento. Ese periodo puede durar 15 días y un mes. Si la gente está sobreviviendo hoy, ¿por qué está sobreviviendo? ¿Qué sucedió hace un mes? Bueno, ese es el problema cuando no tienes ciencia, que no lo sabes. No sabes lo que has hecho mal y no sabes lo que has hecho bien. Lo que has hecho bien para reiterarlo, lo que has hecho mal para corregirlo. Cuando no tienes documentada la evidencia, no lo sabes. Entonces trabajas con el dedito mirando, ¿no? Es la diferencia entre medir la temperatura con las manos y medirla con un termómetro, ¿ok? Toda mamá que tiene un hijo con fiebre, soy mamá de 5, ¿no?, le pones la mano y dices, ay, hijito, estás quemando, ya. Fiebre, va a bajarle la fiebre, ¿ok? Pero no sabes cuál. No sabes si es 37,5, 38,2, 39, 40, o sea, para eso necesitas un termómetro, ¿ok? Nos falta son termómetros. Podemos notar, ¿no? La evidencia empírica nos dice, bueno, esta cuenta está bajando. Pero ¿por qué está bajando? Eso es lo que es desesperante en esta pandemia. A veces que quieres saber por qué suceden las cosas. Somos ciudadanos, tenemos derecho a recibir algunas explicaciones. Las personas que se enferman no son médicos. Bueno, algunos médicos sí se enferman, lamentablemente, pero no son médicos. Pero tienen derecho al paciente a que se le dé una explicación de qué está pasando, por qué puede esperar, cuál es el desarrollo de su enfermedad, cuáles son los tratamientos. Acá no se tiene explicación. Acá estamos, como dice, al sálvese que pueda y a la buena de Dios. Así es, terrible. Es algo que es verdad, o sea, el gobierno ha perdido el liderazgo en esto. Y hoy tenemos que informar al público de Radio Santa Rosa, porque para nosotros es una noticia importante. Hoy a las 12:30, la conferencia episcopal va a dar una conferencia de prensa sobre acciones en pandemia, que creo que va a ser muy importante. No están convocando solamente al presidente de la conferencia episcopal. Yo le decía a Abel temprano, está convocando, digamos, los pesos pesados de la Iglesia Católica. Digamos, están en la asamblea plenaria del episcopado peruano, es la 116 asamblea plenaria, y la conferencia de prensa se llama Carta al Pueblo Peruano. Hoy a las 12:30. ¿Quiénes convocan? Bueno, la conferencia episcopal presidida por Monseñor Miguel Cabrejos, el cardenal Pedro Barreto, Monseñor Norberto Strodman, que es el obispo de Chosica, Monseñor Carlos Castillo, el arzobispo de Lima, y Monseñor Robert Trevos. Son probablemente los obispos más importantes en su capacidad de gestión y decisión dentro de la Iglesia Católica, en este momento en el Perú.
y quieren dirigirse al país. Va a haber una transmisión por Zoom, en Facebook Live también, y por supuesto Radio Santa Rosa la va a transmitir en vivo, sin Así es. interrupción, a toda nuestra audiencia. Pero ¿qué es lo que les quieren decir los obispos al Perú? Y es una carta, obviamente, también al pueblo, pero al gobierno, a los políticos, a los burócratas. Lo que quieren decirles es que hay cosas que no están funcionando y que tienen que cambiar. Miren, no hay gremio en el Perú que no haya puesto una cuota de sangre en esto. Han muerto médicos, policías. Hoy leía, a ver, que han muerto 82 periodistas. 82 según el cuento de la Asamblea Nacional, de la Asociación Nacional de Periodistas. 35 de ellos en el ejercicio de su labor periodística. Somos uno de los países con más muertos en periodismo del mundo. 35 en su labor periodística, 82 muertos. No tengo el conteo de sacerdotes fallecidos, pero puedo decirles que la familia dominicana ha puesto esta semana 1 en esa cuenta. Entonces, sí, necesitamos un liderazgo y una respuesta. Y en esto la Iglesia ha hecho todo lo posible, porque me consta que han hecho todo lo posible, primero por poner comida en la mesa de la gente que no tenía trabajo, luego por poner medicinas y finalmente por poner oxígeno. Ahí donde el Estado no ha llegado. Y lo han hecho, lamentablemente, sin el Estado. Más bien con obstáculos puestos por el propio Estado. Ayer nos escribían, nos contaban de Oxfam, preocupadísimos porque habían comprado su oxígeno. Esto es una actividad parroquial de la iglesia. Y preguntaban si podían exonerar del IGB, y yo les decía, me muero de pena, pero si no hay una ley, no se les puede exonerar del IGB. Es buena colecta que podría irse a medicinas para los más pobres, no puede irse a eso por pagarle IGB a la SUNAT. Y tú dices, ¿dónde está el Congreso ahí? O sea, ¿qué les pasa? En vez de estar discutiendo cómo reparten la plata a los pensionistas, que es plata ajena realmente, ¿por qué no están en una exoneración inteligente a asuntos puntuales como esto, como plantas de oxígeno, por ejemplo, para poder poner... Hablando de plantas de oxígeno, Abel, seguramente Monseñor Barreto va a comunicar esto en los próximos días, pero salió un informe ayer en señalando que toda la esperanza que había en que la planta pudiera producir oxígeno no va a ser posible. Praxair tenía razón. Monseñor nos dijo que si Praxair tenía razón, iba a retractar. Lamentablemente, el grado de inversión que se necesita y el tiempo que se necesita es muy superior a la vacunación. Probablemente se necesita un año para hacerle cola a la planta para que pueda producir oxígeno. No es rentable. Ni siquiera vale la pena para hacer una colecta y poderlo hacer. No tiene, lamentablemente, es mucho mejor hacer una planta nueva, más rápido, más efectivo y mucho más económico. Entonces, lo que le dijeron de Praxair a Monseñor Barreto era verdad. Así que espero que, él dijo que iba a ser, nos lo dijo el lunes, yo voy a ser el primero en retractarme. Así que escucharemos su retractación, pero lamentablemente por ahí no va a venir. Y nos dijo que lo que habían conseguido para Huancayo y Jauja era completamente insuficiente. Entonces hay que buscar una solución mucho más potente que esperar que nos contagiemos todos, ¿no? Y que esperemos que, bueno, pues, los que sobrevivan, y los que mueran. Eso no puede ser un plan de acción. Y yo reitero, estas acciones cívico-militares son un curita. No está mal que a la gente le lleven vacunación para los niños, les hagan pruebas rápidas o moleculares incluso. No está mal que atiendas a 3.000 personas vulnerables en una zona difícil, pero eso es un curita, pues, porque si tú encuentras a una persona que está enferma, tienes que quedarte con ella. No físicamente, pero sí a nivel de monitoreo de la situación. Y tienes que persuadirla a ella y a su familia
de que se encierren, para que no contagien a nadie más. Pero ¿cómo la persona, si esa persona no tiene que comer? Porque le tienes que poner la comida. Supongamos, una persona que sale positiva en una prueba molecular, no tiene ningún síntoma. Su familia tampoco. No se sienten mal, no tienen que comer. ¿Se van a encerrar en su casa para no contagiar a otros? Va a ser más difícil. Probablemente la mayoría de ellos sí, pero uno saldrá pues a buscársela para ver qué come el resto. Si tú le pones a esa familia durante 15 días todo lo que necesita para no salir de su casa, no sale. Pero ese es el monitoreo, pues. En vez de estar repartiendo bonos a todo el Perú, que está bien, yo no me opongo, ¿por qué no gastar un poquito de esa plata en ponerle comida 15 días a una familia de 4 o 5 personas? Esos 700 soles se los pones para ponerle comida 15 días a esa, y las medicinas, por supuesto, y por teléfono el monitoreo, y le dejas un oxímetro para que chequee cómo va la oxigenación de cada uno de los miembros de la familia. Eso es trabajo fino. Operación Taita, llegar, repartir un poco de comida, repartir un poco de medicamentos, tomarte una prueba molecular e irte al día siguiente al pueblo siguiente, es una acción cívico-militar que se ha hecho en el Perú siempre, ¿no es cierto? Llegan, le cortan el pelo a los niños, los vacunan, ¿no es cierto? Pastilla para los parásitos, y después se van al siguiente pueblo. Eso en esta pandemia no sirve. Da buenos resultados porque, a ver, si lo mides en número de atenciones, sí has atendido a mucha gente. Pero el resultado es aquel que importa. Y el resultado es que tú monitorees a una persona con 2 objetivos. El primero es que no se enferme. Que si necesita oxígeno se lo pongas el primer día, no el último. Que no se enferme gravemente. Y el segundo objetivo es que no contagie a más gente. Ya a estas alturas, mira, no necesitas ser científico para saber, ¿no es cierto?, que eso es lo que tienes que hacer. Es como, no necesitas ser científico para saber que sí, pues, la máscara ayuda, ¿no? La mascarilla ayuda. Ponte la mascarilla y si en tu casa hay una persona enferma o hay un adulto mayor, esa es una recomendación que Abel hace siempre por su mamá, que es, si tú estás atendiendo a un adulto mayor y tú sales a trabajar, atiéndelo con mascarilla. Porque por más que te cuides, nunca sabes. Y reduces no solamente la posibilidad de contagio, sino la carga viral, que es muy importante. Entonces tú te pones mascarilla y al adulto mayor le pones mascarilla. Ya, no necesitas ser científico para obedecer esa instrucción, que es bastante sencilla. Además de que si entras de la calle, te tienes que desinfectar íntegro, lavarte con jabón, la ropa a lavar, tratar de entrar lo más limpio y puro si vienes de la calle. O sea, hay una barrera en la puerta que te dice, ¿sabes qué? Desinfección. ¿Ok? Ya, eso tampoco necesita ser científico para saberlo. Pero sí hay otras cosas en las que sí necesitamos ciencia. Y no la vemos. Bueno, ahora vamos a tener una conversación interesante con Raji Burhum, pero antes de ir con él, vamos a hacer un comentario breve, Abel, sobre lo que está pasando en el Congreso. Están pasando varias cosas. Mañana prometo hablar del Tribunal Constitucional porque eso merece una entrevista larga, pero están pasando varias cosas y una de las más interesantes fue la que presentó ayer el señor Merino. El presidente del Congreso ha decidido que la investidura no es una buena cosa, que había sido eliminada en la Constitución del 79 y repuesta en la Constitución del 93. Por supuesto que fue eliminada en la Constitución del 79. ¿Ustedes saben por qué? Porque de 1963 a 1968, el APRA y la Unión Nacional Odirista se dedicaron a torturar ¿a quién? A Acción Popular. Le volaban los gabinetes a Belaúnde, terminó en una inestabilidad política brutal y hubo un golpe de Estado y tuvimos 12 años de dictadura militar por gabinetes que caían uno tras otro. Entonces, se eliminó el voto de investidura en la Constitución del 79 por esa experiencia trágica que tuvo el Perú. Y luego, en la Constitución del 93, se reimplanta. Por eso es que muchos decían, en los últimos 20 años, claro, porque se refieren a la Constitución del 93, desde 1979 no hubo, y los gabinetes que cayeron fueron 1968 para atrás. Muy bien.
La Comisión Tuesta, en un estudio bien documentado, señaló que en efecto era necesario eliminar esta institución. Pero no es una medida aislada. La Constitución es un sistema de contrapesos. Entonces, esto venía dentro de un paquete donde, por ejemplo, se le da el derecho de veto al presidente de la República sobre leyes. El Perú es uno de los pocos países de la región donde el presidente no tiene derecho de veto. Entonces, le quitas la investidura y viene con el derecho de veto. Y la insistencia del Congreso no es con mayoría simple. Tienes que tener una mayoría calificada. Hay países donde ni siquiera con mayoría calificada. Pero la propuesta era que la insistencia fuera con una mayoría calificada. Ese es un sistema de pesos y contrapesos más lógicos. Y obviamente, también la Comisión Tuesta decía, no se puede vacar al presidente en el último año de su gestión. Así como no se puede censurar, así como no se puede disolver el Congreso. Es decir, el sistema de pesos y contrapesos tiene que estar adecuadamente balanceado. No es que saco el sombrero, no me gusta la investidura, bueno, la derogamos. No, tiene que haber una explicación y otras instituciones paralelas en la relación ejecutivo-legislativo que también se modifican. Si se modifica esa, se tienen que modificar otras también, por la misma razón, porque estás alterando un sistema de equilibrio de poderes. Pero el problema acá es por qué el señor Merino, no sé, se levantó ayer y dijo, mejor nos volamos la investidura, vamos a hacer una reforma constitucional. Si hace 2 semanas se voló un gabinete utilizando esa atribución. O sea, se volaron un gabinete por razones absolutamente particulares y frívolas. Ese cuentito de que el discurso fue muy largo, porque ese es el cuento, y habló de minería como si fuera demoníaca, ¿no? O sea, no. Acá hubo intereses particulares, venganzas personales, chantaje. Lo denunció Pedro Cateriano abiertamente, no usó la palabra, pero es exactamente lo mismo. O me sacas al ministro de Educación o no va a haber confianza. ¿Y qué pasó? El día domingo se publicó una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos que hemos comentado ayer largamente. ¿Y qué dice esa encuesta? Dice que el 50% del país está en contra de lo que hizo el Congreso. Y dice también que el 50% del país cree que lo hizo por intereses meramente particulares. Y son estos partidos, Acción Popular, APP, UPP, Podemos, Frente Amplio, los que van a pedir el voto de todos ustedes el próximo año. ¿Y qué decía sobre la intención de voto esa encuesta? Bueno, no existe ni Acción Popular ni APP. Solamente existe Antauro Humala, que no puede postular porque tiene que purgar condena todavía el próximo año. O sea, es un rechazo radical a los partidos que están hoy en el Congreso. Porque son traicioneros, porque no tienen palabra, porque están pendientes de sus intereses particulares. Eso lo está diciendo el público en la encuesta. Y la solución de Merino es cómo nos lavamos la cara. ¿Y sabes cuál es el problema? Que el Congreso no entiende que cuando te vuelas a un gabinete, no tienes cómo lavarte la cara. El APRA nunca se pudo lavar la cara de lo que hizo del 63 al 68. Nunca. Porque siempre fueron responsables de coadyuvar a una dictadura militar, a instalar una dictadura militar en el Perú. El fujimorismo nunca se va a poder lavar la cara de haber volado a Jaime Saavedra, de haberse volado al gabinete Zavala, completo, y de haberse volado al gabinete de Salvador Solá. Nunca se van a poder lavar la cara de eso. La censura tiene consecuencias políticas, hay un precio que pagar. Este Congreso pensó que no había precio que pagar, porque Vizcarra no postula, porque Cateriano no está en ningún partido político. Van a pagar el precio, y el precio va a ser altísimo el próximo año. El público no se va a ir con el elenco estable en la política peruana, los detesta, y se han ganado ese odio a pulso, y ahora tienen que pagar. Entonces, la solución del señor Merino es cómo arreglamos este estropicio ante el público. Derogamos la investidura. Políticamente, francamente hay que ser bien fresco para salir con una solución de ese tamaño. Una reforma constitucional a la bestia, sin ninguna reflexión
sin otras instituciones de contrapeso que tienen que ser revisadas, a 8 meses de las elecciones, para lavarte la cara por la barrabasada que acabas de hacer, y porque has puesto a un primer ministro que sí puede ser muy cómodo para el señor Vizcarra, pero que no tiene en este momento ningún liderazgo en la pandemia, y que no ha dado ningún cambio en la pandemia. Y que lo único que les ha ofrecido a los congresistas es subirlos a su avión. Turismo curita. O sea, vamos a repartir cositas y tú vienes y te tomas la foto conmigo. Esa es la situación política del Perú. Y que el señor Merino cree que eso lo va a arreglar con una reforma constitucional, que eso va a subir los bonos de Acción Popular, o los bonos de APP. Bueno, APP ya está en que reparte el fondo de pensiones, o sea, deja a todos los jubilados sin plata. Esa es su meta en este momento. Entonces suicida todo lo que están haciendo, porque evidentemente creen que eso les va a permitir ganar las elecciones, y no les va a permitir ganar las elecciones. Se les ve como oportunistas, como se vio a Fuerza Popular. Es decir, ¿cómo es posible que un error político grave como el que sufrió Acción Popular en los 60s sea replicado por Acción Popular hoy? No saben nada de historia política. Y un error político grave como el de Fuerza Popular. Fuerza Popular jamás debió censurar al gabinete Zavala. Fue un error apocalíptico. A partir de ahí solo vino la debacle. Ya con Saavedra fue la primera campanada para PPK, porque dejó que le censuren a su ministro, cuando pudo haber hecho una cuestión de confianza. Ahí fue el fin de PPK. Ahí se acabó. No entendía que Keiko Fujimori no quería nada con él. No había forma. Bueno, ese precio lo pagó tanto pero Pablo Kuczynski como Keiko Fujimori. El Fuerza Popular ha sufrido un castigo grave. Keiko Fujimori en este momento no es una candidata viable para el próximo año. Puede postular e incluso puede llegar a segunda vuelta, pero de ahí no va a pasar. De nuevo. Entonces, si en la política creen que no se pagan las consecuencias de lo que se hace, están completamente equivocados. No saben nada de historia del Perú. Me hubieran preguntado antes, ¿no? Se hubieran asesorado mejor. Porque no me digan, pues, que finalmente la respuesta es completamente frívola. No me gustó el discurso. Es de una frivolidad. En medio de esta tragedia. Eso tiene un precio. Y ese precio se lo van a recordar a todos los candidatos a la presidencia y al Congreso durante todo el verano que viene. Ustedes se volaron un gabinete en medio de una crisis nacional. Y si creen que la gente lo va a olvidar, no lo va a olvidar. La encuesta está clarito. 50% del Perú está en desacuerdo con esa medida y 50% del Perú cree que lo hicieron por intereses particulares. Ahí está. Bueno, Así es, Rosa María. pausa porque estamos esperando a Radji. Ya sí, para hablar un poco de ciencia, Rosa María, porque aunque Elsa nos recuerda, acá un oyente, que el ministro Martos ha dicho que la ciencia no medio que no va con él, ¿no? Así es que, bueno, ojalá que se me ríe. Pero permíteme, Rosa María, decirte sobre las colas. A mí me da mucha pena lo de las colas. Ayer sacaban a una señora bastante anciana, y quizá como mi madre también es anciana, me parte el corazón ver personas mayores de 70, 80 años haciendo cola desde las 3, 4 de la mañana. Es terrible, ¿no? Además, es terrible. Ya se dijo, en marzo era una mala idea, en marzo. Ya, en agosto, pues, es una idea catastrófica. No es mala, es catastrófica. Ya se dijo en marzo, no hagan esto, por favor, no hagan esto, todo abril, no hagan esto, no pongan a la gente en la cola, la gente en Iquitos se está muriendo, la hacían hacer cola de las 3 de la mañana bajo la lluvia, y claro, la gente se pegaba, pues, porque estaba lloviendo. Ay, no saben hacer una cola. No, ¿quién los puso en la cola? ¿Quién los puso en la cola? El Estado. Este gobierno los puso en la cola. No se pusieron ellos. Rosa María, en la mañana conversaba acá con Eduardo cuando hacía el noticiero y le decía, ¿por qué no se hace, te acuerdas tú antes cuando no había computadora ni había esto, la tecnología, cómo se hacía para las elecciones? El peruano, este folleto del peruano con los nombres de las personas, los DNIs, y todo el mundo, y salía con los periódicos, y ¿por qué no se saca a toda la gente que va a recibir para que no vayan, y que en todos los kioscos del país esté ese folleto con
los DNI de las personas que van a Claro, recibir y ya no habría. Ahora, claro, tiene algunos inconvenientes, pero no encuentro otra idea, no sé, para llegar a toda la gente en todo el país, que la gente en los diarios más económicos, que vaya un boletín adjunto con mira, dónde el DNI, la persona, dónde van a pagar, todo. yo creo que si se sientan unas 10 personas inteligentes con cierta autonomía de decisión, van a encontrar una solución mejor. Claro que sí, hay O sea, soluciones. una solución mejor va a haber. Les abres billetera electrónica, trabajas con el celular, el DNI se une a un celular. Tiene que haber algún sistema mejor. Pero lo que estamos viendo en las pantallas desde hace 2 días es un drama en tiempo real. Terrible, Eso terrible. no tiene una consecuencia hoy, eso tiene una consecuencia cuando, dentro de un mes. Cuando ustedes vean las cifras, dentro de un mes, ahí ven, hoy, claro, las colas, pues, dentro de un mes. Porque por más que tengas máscara y distancia social, si tú estás 4 horas, desde las 3 de la mañana o 4 de la mañana, con un grupo de gente y finalmente te metes con ese mismo grupo de gente a una agencia bancaria, mira, tus chances de contagiarte suben notablemente. Si tú fueras a esa agencia bancaria 10 minutos, no te pasa nada. Entras, sales, no hay nadie, 3 personas, perfecto. Pero si tú vas a una agencia bancaria que tiene 10 cuadras de cola, ayer había una en Puente Piedra que tenía 10 cuadras de cola, ¿qué te va a pasar, pues? ¿No? ¿Y dónde está, por favor, Patricia Donaire? Tiene que salir a decir, señores, no vengan, ya los vamos a llamar. Confusión, mala información, mezclar gente de pensión 65 con gente del bono, un desastre en información. Banco de la Nación completamente desbordado, su gerente de operaciones no sabe qué hacer. Esto es un desastre, a ver. Vamos a hacer una pausa y ya está Raji Burja con nosotros, que ha sido protagonista involuntario de una polémica muy interesante. Y cuando se revise la historia de la pandemia, va a dar, yo estoy segura, que hablar. Vamos a la pausa y regresamos. Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, Chimbote por Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali y Radio Cepao, La Convención Radio Quillabamba, nos escuchan y nos ven por su plataforma también de imagen, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios de igual manera. En Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno Radio Pública, Radio La Decana, en Juliaca Radio San Valentín, en Ancash Radio Moro, en Huancayo Radio Cumbre, en Satipo Radio Milenio, en Abancay Radio Estación Solar, en Yurimaguas Radio Oriente, en Cajamarca Radio Los Ángeles, Apumac Stereo. Metagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y también los aplicativos móviles, y también estamos en la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Bien, vamos con Rosa María Palacios. Adelante, Rosa María. Bueno, muy bien, estamos con Raji Burgem justamente para hablar de lo que ha sido una polémica y la verdad, francamente, para mí, una sorpresa. A todos nos ha dejado muy impresionados. Esta semana, el ex miembro del grupo de Prospectiva, Farid Matuk, ha declarado a la República, y además él mismo lo ha puesto en su cuenta en Twitter, muy tranquilo, que en abril descartaron toda posibilidad de hacer rastreo de contactos y aislamiento de las personas contagiadas y de su entorno familiar. En abril. Y lo dijo tranquilo, como diciendo además que eso no sirve para nada. El problema es que el ministro de Zamora fue preguntado en varias ocasiones, incluso por esta radio, y nos tonteó y nunca nos dijo que no lo iban a hacer. El problema es ese, nos han tonteado durante 5 meses. Raji Burgem, ¿qué sintió cuando leyó esto? Bueno, buenos días primero. Miren, ahí siempre ha habido escepticismo, creo, de cierta manera. Creo que bastantes de nosotros hemos tenido bastante frustración cuando hacemos una pregunta directa acerca del rastreo de contactos y digamos, las respuestas han sido mezcladas, ¿no? Una cosa que yo decía siempre, me estás mezclando equipo de respuesta rápida con rastreo de contactos, son 2 cosas distintas, bla, bla, ¿no? Pero cuando el señor Matuk, así como viste en su Twitter, decía que esto se había evaluado y básicamente se estaba confundiendo conceptos, ¿no? Conceptos de un programa de rastreo de contactos que se lleva haciendo por cientos de años, ¿no?
con la nueva versión del rastreo de contactos, que es una herramienta extra que se utiliza en el proceso actualmente con celulares, ¿no? Entonces ellos miraron el celular, evaluaron eso y dijeron, no se puede hacer, y descartaron completamente el programa completo de rastreo de contactos, según lo que dice él, ¿no? Claro, no sabemos si sea la verdad, no hemos escuchado a los otros, no hemos escuchado al señor Zamora. Pero es evidente que el señor Zamora tampoco, el ministro, tampoco cree en esto porque nunca lo implementó. Es decir, como tú dices, la respuesta confunde una app, que es una herramienta, con buscar a la gente enferma y aislarla. Buscar a la gente enferma y aislarla se hace desde la Edad Media. Buscas al enfermo y dices, tú y toda tu familia para adentro, y no salen 40 días. Edad Media. No entiendo por qué no le dices a la persona que está enferma, te voy a mandar comida, te voy a mandar medicinas, pero tú no sales 40 días. Claro. Eso ni siquiera es lo único, porque lo que estamos viendo ahorita es que existe también un tipo de diferentes mensajes que están llegando a diferentes personas, ¿no? Lo que escucho del Premier es distinto a lo que escucho de la doctora Mazzetti. Completamente. ¿No? Que es distinto a lo que escucho de Ciro, del doctor Ciro Maguiña, ¿no? Entonces, claro, la señora Mazzetti dice que va a hacer más pruebas moleculares. Y el señor primer ministro, dice que en realidad ya el contagio es comunitario, ¿no? Operación Taita, que son operaciones cívico-militares donde entras, repartes curitas y al día siguiente te vas. ¿No es cierto? Claro. En realidad es una combinación. En realidad uno es una parte de la estrategia, el otro es otra parte de la estrategia y falta un pedazo más que es el rastreo de contactos, porque la parte de ir y, digamos, hacer los hisopados, lo que hace Operación Taita hasta cierto punto es correcto, ¿no? Pero no es el trabajo completo. Y sin el trabajo completo, sin las entrevistas, sin tener una persona asignada, en fin, el proceso normal, sin el soporte del paquete económico que viene cuando haces una cuarentena focalizada, quieres hacer también un soporte focalizado. Y digamos, es como que pedazos del ego se están peleando, pero en verdad los dos tienen que hacer las dos cosas, más un par de cosas extra para por lo menos imitar lo que está haciendo el resto del mundo, ¿no? A ver, digamos, ¿qué hace el resto del mundo? Para que se entienda, esto es ciencia, ¿eh? No solo inventado el señor Burgum ni yo. A ver, ¿qué hace el resto del mundo? Hay varias versiones, ¿no? Una es la de Test Trace Isolate Support, ¿no? Que haces test masivos. ¿Para qué hace los test masivos moleculares? Para saber cuál es la situación. Haciendo los test sabes la cantidad de casos activos y con eso sabes la cantidad de recursos que tienes que mover ahí, ¿no? Después también utilizas esos test moleculares para crear tus rangos de saber cuándo es que tienes que ajustar y desajustar las medidas, que era el punto del Wino, ¿no? Cuando hablamos de eso hace mucho tiempo, y aparece una eternidad, ¿no? Y después de eso ya tienes las estrategias de qué haces cuando encuentras a una persona que tiene COVID, ¿no? Entonces, o digamos, una persona que está sospechosa, porque tienes que mandar a alguien para que le haga los test, que es básicamente lo que hace la Operación Taita, ¿no? Le hace el hisopado y luego esa persona pasa hay otros dos perfiles más que faltan dentro de esta estrategia, ¿no? Que es el perfil del seguidor de contactos, el que hace el contact tracing, que es la persona que va a llamar a esta persona para hacerle preguntas, investigaciones por teléfono, ¿no? En remoto. Y digamos que le pregunta dónde has estado, con quién has estado, qué lugares, para hacer una investigación de qué otras personas deberían de recibir también gente de del operativo Taita, ¿no? Para que lleguen y les hagan hisopados también. Hay un momento. El señor Pedro Franqui dice que ahí es imposible. Imposible. Porque una persona al día contacta con 10 personas. Entonces tendrían que hacer a miles de personas. Yo decía, sí, pero si solamente aíslas a su familia, que vive con él, ya estás haciendo un montón. Sí. O sea, solo con aislar a la familia, el núcleo familiar, ya claro, estás haciendo. Y avisar, por ejemplo, en su centro de trabajo. Al avisar en su centro de trabajo, ya puedes hacer a todo el centro de trabajo. Pero bastaría con que lo más importante, la familia, el medio de transporte, digamos, si va en el mismo taxi todos los días, a ese, ¿no? No tienes que ir claro, a la señora Manzana en la esquina, tienes que ir a lo íntimo, a lo que está cerca. Claro, y ahí hay una falta de entendimiento del propósito de hacer esto, ¿no? O sea, digamos, estamos diciendo, bueno, no voy a poder encontrar a todos,
es como que yo diga, a ver, tenemos robos en la ciudad, ¿no? Y yo digo, ¿sabes qué? No voy a poder encontrar a todos los ladrones. Entonces no voy a buscar a ninguno. Que roben nomás, claro. Exacto. Que roben. ¿No? Se trata de desacelerar, ¿no? Es más grave porque acá dicen, no voy a encontrar a todos los ladrones, entonces los encierro a todos. Claro, es peor. Es decir, como no los puedo encontrar, entonces ¿sabes qué? Todos encerrados. Entonces, oye, un momentito, no tenemos que estar todos encerrados, ¿no te das cuenta que acá hay personas que... No. Entonces, paralizan la economía del país a la eternidad. Porque si fuera por el gobierno, si no hubiera un problema económico en encerrarnos, nos encierran hasta que venga la vacuna. Claro. O sea, ¿por qué nos encierran el domingo si no hay ninguna base científica para eso? No tiene sentido. Pero ahí tienes, por ejemplo, comentarios como el del doctor Ciro Maguiña, que también está en contra de eso, ¿no? Entonces, no le estamos haciendo caso a los epidemiólogos, ¿no? No le estamos haciendo caso al doctor Ciro Maguiña, pero sí le estamos haciendo caso es que, de nuevo, lo que yo pienso es que aquí hay logísticas, es un problema de gestión, es un problema de logística. Y yo me imagino que debe ser abrumador pensar, oye, tengo que organizar esto. Mira, ¿sabes qué? Cuando haces un censo, tienes que hacer este tipo de trabajo. Cuando haces un evento grande, como los Panamericanos, tienes que hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y para ese tipo de cosas sí tenemos, digamos... Ahora, digamos, supongamos que en la desesperación y en el sálvese quien pueda, que en el que estamos en este momento por ausencia de liderazgo, digamos, un alcalde decide hacerlo en su distrito, porque ya está harto, ¿no? Entonces, mire, señor Raggi, yo, la verdad, si espero que venga el Ministerio de Salud, se me muere todo el mundo. Tengo un poquito de plata, no mucha, pero tengo algo. Es una población, pues, digamos, de 100.000 habitantes, ¿ya? Que es más o menos grande, pero no tan chica. O sea, no tan grande, digamos. No es San Juan de Lurigancho, digamos, un distrito promedio 100.000 habitantes. Y yo quiero, por lo menos, darle ese servicio a mis vecinos. Y me compro 100.000 pruebas moleculares, ¿ah? Logramos juntar la plata y tengo un laboratorio ya privado, porque el Estado no quiere, ya privado, ya no me quieren ayudar. Y la iglesia, esos test no van a ir, ojo, esos test no van a ir al contador del MINSA, ¿no? Porque no los han comprado ellos. Pero ya decidimos que ya estamos hasta acá. Y yo tengo un convenio con las parroquias, le puedo poner comida a la gente en sus casas, tengo 20 médicos que trabajan conmigo, hemos armado una fuerza de tarea. Ya, ¿qué puedo hacer? Sí. Mira, lo que estás escribiendo es realmente lo que ha estado pasando en las últimas semanas, ¿no? Por lo menos yo he tenido varios alcaldes hoy día, ¿no? Y ayer y antes de ayer y entre otras regiones que están haciendo sus propios programas de rastreo de contactos o están empezando, ya quieren empezar ahora, ¿no? Idealmente sería una estrategia cohesiva, ¿no? Que viene desde el Estado, desde el gobierno abajo, y se suponía de nuevo, era lo que estamos escribiendo en el martillazo y el guayno, ¿no? Era trabajar con los líderes locales. Pero sí se está haciendo, digamos, no haces el proceso completo, hay pedazos que faltan, ¿no? Como, por ejemplo, cuando estábamos hablando de los perfiles que necesitamos para hacer el rastreo de contactos, ahí no agregamos el perfil de la persona que provee soporte, que se supone que hay una persona asignada a cada caso, claro, y esa es la persona a la que dices, oye, ¿sabes qué? Tengo que salir porque ya no tengo comida y estoy cercado, qué sé yo, entonces ahí tienes que tener una persona que esté interactuando contigo, que te diga, mira, estos son los recursos que tienes, estos son los paquetes, qué sé yo, se te acabó la comida, pues tiene que haber algo para que les den comida, si no van a salir, ¿no? Claro. Entonces, y es realizar perfectamente con las parroquias, o sea, todas las parroquias tienen actividad social y dan muchas veces sus propios comedores, etcétera, y pueden preparar y llevar. Y eso es muy local, muy cerca. Las parroquias tienen pues normalmente 30, 40 manzanas alrededor, no más, que podrían atender con el soporte municipal. Claro, tienes que esperar que no te acusen de malversación de fondos y todo lo demás. Claro. Pero sí lo puedes hacer. O sea, yo no creo que esto sea imposible si se maneja en un nivel local. ¿Cuántos alcaldes de todo el Perú te han buscado para esto? No muchos, yo diría como 6 o 7. Pero es bastante, ¿ah? Están pensándolo. Sí, tengo reuniones hoy día, por ejemplo, acerca de eso. Si lo están pensando, lo van a ejecutar.
Yo pienso que es más como un sentido de desesperación, ¿no? Porque básicamente se dan cuenta de que las cosas se están poniendo mal y tienen que hacer algo. Está bien, esas son las estrategias que van a funcionar. Claro, Por o sea, eso, organizo a mis comedores populares de la zona y le digo, ya, tenemos 10 familias aisladas, ¿ustedes les pueden llevar el almuerzo y el desayuno? Sí, señor, perfecto. Yo les subsidio y ustedes les ponen el almuerzo y el desayuno a estas 10 familias de tu zona. Perfecto. Y vas a trabajar, claro, alguien tiene que dirigir el esfuerzo logístico, sí, claro, pero yo claro. te aseguro que en 40 días puedes tener el distrito limpio, sin un caso. O sea, salvo que vengan de otros distritos, porque ya eso no lo puedes evitar, pero bajas el nivel de contagio. Y si es una experiencia exitosa, los otros lo pueden replicar. Ya estamos viendo actualmente que la iglesia está empezando a hablar así. O sea, lo hemos visto esta semana, yo pienso que Hoy. ya hay más comunicados. Bueno, Sí. yo lo he estado viendo desde la semana anterior porque ya los rumores estaban empezando, cómo se estaban organizando y todo. Hoy hay una conferencia ya todo el país, oficial. Nosotros sí tenemos toda la información desde hace bastante tiempo y además sabemos que desde que en Iquitos se compró la primera planta de oxígeno, todas las diócesis del Perú están haciendo colectas para la planta de oxígeno. Correcto. O sea, en un esfuerzo ya me harté de tocarle la puerta al gobierno, ¿saben qué? Lo hago yo. Estoy pensando en eso para los alcaldes, o sea, alcaldes que sí, bueno, son a veces muy incompetentes, pero otros que están muy comprometidos con su comunidad, que dicen ya, ¿qué podemos hacer? ¿Cuánta plata tenemos? Tenemos plata para poner algo de comida, algo de medicinas, perfecto, oxígeno, tanto, ya. Entonces, primero los ubicamos, una donación de pruebas moleculares, limpiamos el barrio, ¿no? O le preguntamos a la gente, ¿tú puedes pagar tu prueba molecular? No, no puedo, ya yo te la pongo, pero el que pueda pagar, la puede pagar. Entonces, una cosa más organizada. Claro, lo que yo pienso que vamos a estar viendo es, por ejemplo, el tema de Perú en tus manos. ¿Te acuerdas que el aplicativo y que ahora está estancado honestamente en el MINS? No sé qué pasa ahí. Lo que yo pienso es que va a salir otro aplicativo. Va a salir otro aplicativo, otra herramienta más y van a ver, ya hay manuales de cómo hacer todo un programa completo de rastreo de contactos que puedes encontrar en inglés. Se va a tener que traducir y simplemente seguir, es un playbook, ¿no? Sigues paso a paso qué es lo que tienes que hacer y lo que puedes no haces. Este distrito, no sé, pues Jesús María, voy a hacer mi app y me asocio con Lince, me asocio con San Isidro, me asocio con Surquillo, entonces voy creciendo y ya nos vamos asociando. Lima tradicional, los del Lima Este, los del Lima Sur, los del Lima Norte, porque simple y llanamente, si esperamos que de arriba baje, nos morimos todos. Es que tenemos la sensación de acá es sálvese quien pueda. Bueno, si es sálvese quien pueda, le toca a los alcaldes hacer algo. Ojalá que funcione. Ahora, varias preguntas. Como no hay ciencia en esto, lamentablemente, podríamos tener las respuestas, pero aquí hay que preguntar. En la última semana, por lo menos en SINADEF y en la sala situacional COVID, el número de fallecidos ha descendido en los dos registros, lo cual significa que por lo menos hay consistencia. ¿Qué está pasando? Sí. ¿Cuál es la hipótesis? Hay bastantes personas que están empezando a desglosar esos datos, ¿no? Porque en general, de nuevo, es casi como los cálculos al por mayor de la cantidad de muertos en general, que es lo que estamos hablando, la cantidad de casos. Cuando lo miras a nivel país, estás mirando el resultado de varias mini pandemias. Entonces, sí es verdad que los valores están bajando, pero yo creo que ya para el lunes vamos a tener respuestas un poquito más. Todos, incluyéndome a mí, hay varios que estamos empezando a desglosarlo por regiones, ¿no? Para ver exactamente qué es lo que está pasando, en qué lugares está bajando. Y han salido algunos... Da la sensación, no sé si sea verdad o no, que el norte y Lima, que eran los grandes aportantes de fallecidos, está bajando. Da la sensación, pero no estoy segura, porque, digamos, 3-4 días no te da para saber si hay una tendencia o no. Sí, pero yo te diría, es un poco ridículo que tenemos que hacer esta pregunta, porque deberían de ser estadísticas que ya están publicadas por el CDC, o sea, por el Centro de Epidemiología. Es ridículo que gente en su tiempo libre tiene que agarrar y mirar los datos de SINADEF en un portal de datos abiertos para ver qué está pasando, ¿no? Teníamos datos que se publicaban diariamente, ahora tenemos datos que no se publican diariamente, tienes que regresar, en vez de avanzar estamos retrocediendo, y tienes que preguntar
sabores para conseguir los archivos y poder mirar qué es lo que está pasando. Ahora, he visto entre líneas críticas veladas, que son muy graciosas, ¿eh?, a personas como tú, que no son médicos, o que no son epidemiólogos, o que no son virólogos. Entonces, que los acusan de hacer análisis cuantitativos, pero no cualitativos, porque no son epidemiólogos. O hacer mezcolanzas de cifras con pruebas rápidas y pruebas moleculares, cuando no son lo mismo. Entonces, que eso es propio de gente de sistemas, así me han dicho, de sistemas, que no tiene idea de lo que están hablando. Entonces, hay también la descalificación mutua, los egos, ¿no es cierto?, en medio de todo esto. Pero hay cosas más ridículas, que esas. Por ejemplo, a veces yo tengo, por ejemplo, otros científicos de computación, critican altamente, pero no, nosotros tenemos todo el código abierto. Digo, en vez de estar criticando, ¿por qué no utilizas tus habilidades para agregar código, ¿no? Si tú sabes escribir código, escribe código. Pero no, no, que el modelo CIR no sé cuánto, el modelo CIR no lo he inventado yo, lo he mirado de lo que salía de los estudios de Stanford y lo he implementado. Entonces critican cosas que... Hay gente que... Tenemos un problema yo pienso en Perú, tenemos un problema de tribus, ¿no? Es como que si es que tú criticas algo en contra del personaje que pertenece a tu tribu, y tu tribu puede ser tu ideología política, ¿no? O sea, todo, tú me atacas, yo soy de izquierda, tengo que atacarte porque tú eres no de izquierda, ¿no? O de derecha, igualito, o de mi universidad, o del grupo del que yo estoy a favor, y es absolutamente tonto y ridículo, porque, o sea, en esta situación, todas las tribus tienen gente que se está muriendo, y lo que tenemos que hacer es trabajar juntos para que eso no suceda, ¿no? Y sí, es verdad, con diferentes personas de distintos backgrounds, ¿no? No sé. No, el equipo, estos equipos normalmente son multidisciplinarios, cuando se arman bien, tienen que ser multidisciplinarios, porque hay cosas que puedes tener una mejor lectura y otras otra mejor lectura y sumar. Pero bueno, acá se están sacando los ojos por los egos. Y te han dicho, lo que tú propones no se puede hacer. Es imposible. Deja de engañar a la gente. Claro. No, hay otras cosas más. Es como que hay preguntas que vienen donde dice, tú dices que se puede hacer. Bueno, dame el presupuesto completo, ¿no? Y digo, hasta eso me han pedido, ¿quieres que te dé el presupuesto completo? Y también, o sea, voy a hacer el trabajo del MEF, voy a hacer el trabajo de todo el mundo para decirte exactamente cómo se hace. Digo, ¿sabes? Yo también tengo una empresa y tengo que trabajar, igual que tú. O sea, no puedo hacer el proyecto de ley, el presupuesto completo, y encima de eso, cuando digamos que sí me tomo el tiempo para hacerlo, igual no lo van a usar, simplemente es para mirarlo y votarlo. No voy a hacer el proyecto de ley en Twitter para que te quedes tranquilo, ¿no? Simplemente voy a apretar mi... No, es bien fácil. A todos los que dígame la solución, yo lo bloqueo, porque nunca han visto el programa. Es evidente que no me siguen, no ven el programa. Usted nos tiene que dar todas las soluciones. No, señor, todas las soluciones no. Para eso tenemos científicos en el Perú, para eso les preguntamos. Muy bien. Entonces, arreglado este asunto de egos profesionales, sí hay que decir algo. O sea, nos guste o no, el resultado es un desastre. Ese es el problema. O sea, después de todas las peleas y después de todo, el problema es que el resultado es un desastre. Y si está muriendo menos gente hoy, no sabemos qué pasó hace un mes, porque los que mueren hoy se contagiaron hace un mes. ¿Qué pasó en la quincena de julio para que el resultado sea menor hoy? No tenemos la más remota idea. Y ojalá supiéramos qué fue. Sí, es preocupante. Es casi como cuando una persona viene y hace una investigación de contabilidad, ¿no? Cuando estás mirando los números intentando de digamos, hacer un match con las fechas y decir, ¿y qué pasó en esta fecha? Voy a buscar en los periódicos. No deberíamos estar trabajando de esta manera. Es un desorden. Ahora, una hipótesis es, mira, la verdad es que un estudio de prevalencia que se hizo en Lima por el MINSA, al final de la gestión Zamora, decía hace un mes que el 25% de los limeños estaban contagiados. Se criticó el estudio, dijeron que ese estudio no valía porque no era consistente con el número de muertos, no era consistente con el número de contagiados, etcétera, etcétera. En Iquitos, 70%, ya no hay muertos en Iquitos.
Ya, 70%, y en Lambayeque 30%. No se han hecho más estudios de prevalencia, eso es lo que hay. Muy bien. Y si resulta que el estudio estaba bien hecho, y hace un mes estábamos en 25% y ahorita estamos en 40%, entonces la enfermedad ya en Lima ya no tiene por dónde crecer. Claro, ese es el problema de la cultura de cerrar y decir, yo protejo lo que tengo y no lo comparto, ¿no? Mientras más, o sea, yo pienso que en cualquiera de estos temas, en ciencia en general, tú quieres tener las cosas abiertas de la mayor forma posible para que otras personas revisen, lo critiquen, pero lo critiquen, digamos, con un sustento, ¿no? O algo real. No sea mi opinión que dices, los domingos está bien, los domingos están mal, ya, pero ¿en qué lo estamos sustentando, no? O sea, ¿de qué se trata? Estamos teniendo el resultado de lamentablemente, que no se cree que esto se tiene que manejar con ciencia. Se cree que se tiene que manejar con ideologías y opiniones, y es el mismo tipo de decisiones que causa que, por ejemplo, cuando estábamos en la cuarentena general, que no puedas utilizar tu carro. Simplemente es una ideología. Yo he tenido intercambios acerca de eso, ¿no? Yo te doy un aporte desde el mundo del derecho, ¿ok? Que también vale en esta época, para no ser suspendido. Claro. O sea, quitarle la libertad a una persona tiene que tener una justificación científica. No es, te la quito y después veo si tengo la justificación científica o no. Si me la vas a quitar, ya perfecto, de acuerdo, me la tienes que quitar, pero tiene que haber una justificación científica. El tema de los domingos, lo que a mí me molesta es que no hay ninguna justificación científica exhibida. O sea, no me estás quitando mi libertad y no me estás explicando por qué. Pero lo que me preocupa más es que sea como el dióxido de cloro. Es decir, hay un loquito que se lo toma, bueno, ya, no. Y si hace daño también. Como no hay explicación científica, ¿qué pasa si no solamente no ayuda, sino que perjudica? Eso es lo más peligroso. Claro, estamos viendo los resultados de eso. O sea, y hemos tenido, digamos, experiencia en el pasado de qué es lo que pasa y cómo generar aglomeraciones. Entonces tú puedes hacer, digamos, un sustento, una teoría, en verdad, de que va a generar aglomeraciones, pero luego lo tienes que probar con datos, ¿no? Bueno, el tema de los mercados se probó con data. Para mayo fueron y hicieron pruebas a los vendedores en los mercados y estaban todos contagiados. Se acabaron de dar cuenta. Claro, asintomáticos habían contagiado a medio Perú. O sea, el gran eje del contagio son los mercados, los bancos y el transporte público. Y ahí no se ha hecho nada. Entonces, no hay forma, ¿no es cierto?, de mitigar esto si no tienes un plan. Y el problema es que lo que vemos en este momento es que en esos focos no hay plan. Ahora, reitero mi pregunta. ¿Es posible que estemos entrando a una etapa en la cual la enfermedad ya no tiene por dónde pasar porque nos contagiamos la mayoría? Ojo que los estudios internacionales acerca de esto habla de una inmunidad temporal, ¿no? Sí, claro. Entonces digamos que llegas a esa situación de la que estamos hablando, donde todos están contagiados y tienes una inmunidad de rebaño temporal, ¿no? Primero que no tenemos la cantidad de muertos actualmente para decir que sí o sí. Te digo por qué la cantidad de muertos. Porque normalmente lo que tú haces para saber la situación es test masivos, test constantemente, ¿no? Eso es lo que se tiene que hacer si estás midiendo. La otra manera de medir esto, lamentablemente, es de muertos para atrás. Claro. ¿No? Es decir, empiezas mirando los muertos y, bueno, y asumes porcentajes de cuántos eran asintomáticos, asumes porcentajes de cuántos estaban infectados y bla, bla, y regresas, ¿no? Digamos, si lo haces de esa manera, entonces los porcentajes todavía no están donde tienen que estar. Claro, lo que pasa es que hay varias variables. La primera es que nos dijeron que la mortalidad era entre el 1 y el 3% de la población. Y ese no parece ser el porcentaje. Parece ser mucho más bajo de la población, no de los contagiados, ¿no? Sí. Parece estar en 0.5, 0.4. Claro, pero ojo, los cálculos que tenemos de esos números internacionales, 0.1, 0.3, 2, 5, lo que sea, tienen que ver también con, hay una asociación con sistemas de salud distintos a los de nosotros. Por supuesto. Y nuestro sistema de salud.
Ya, pero más digamos, grande. claro, pero digamos que sea 0.7, ¿te das cuenta? Por el costo pero no es 3%. O sea, está claro que ya no es 3%, que es muchísimo más. La segunda cosa que también está en discusión es que esta inmunidad que te alcanza de 3 a 6 meses, ¿ok? Sí. Esta epidemia en el Perú tiene 6 meses. Entonces, en los próximos 6 meses tendría que descender porque estaríamos todos protegidos. Pero lo que también es interesante en estos estudios es que si te vuelves a reinfectar, no te mueres. Es decir, ya tu cuerpo algo le queda y sabe defenderse mejor. Entonces, sí te puedes reinfectar, pero no vas a morir la segunda vez. La primera sí, pero sobreviviste. Entonces, eso no, bueno, no sé, hay que tener cuidado con eso. O sea, sí es que se dice que no es, que tal vez no es igual de fuerte, pero hay gente, o sea, de nuevo, casos sin datos, así, no, es donde hay gente que acaba de nuevo en UCIs. Entonces, a mí me preocupa bastante jugar con las vidas de las personas de esa manera. O sea, para mí la estrategia tiene que ser directa. Hay que explicarle a la gente que en ciencia hay muchas cosas que no se saben. O sea, no hay todavía ninguna certeza del tiempo de inmunidad. O sea, eso significa que necesitamos 2 vacunas, necesitamos 3 vacunas al año. O sea, eso no se sabe todavía. Y también hay otras noticias. Acaba de salir una información esta semana de que en algunos lugares la cepa del virus está mutando a una cepa mucho más infecciosa, pero menos letal. Es decir, contagia más, pero no mata. Entonces, esas son mutaciones que siempre hay en ciencia, que también pueden cambiar toda la dinámica de la pandemia. Sí, no, es interesante ver más o menos cuál va a ser nuestra reacción el próximo año, porque lamentablemente la historia de este año va a ser la historia de los muertos, ¿no? Claro. La historia de los próximos años va a ser de si es que aprendimos de este año o no, ¿no? Esto no es una cosa que sucede. Mira, tú miras un montón de estudios o conferencias de Bill Gates hablando de este tipo de cosas que iba a suceder hace 10 años, ¿no? Todo era basado en ciencia, ¿no? Era como algo que ya esperábamos que iba a suceder, solo que en verdad nos ha agarrado fríos a todos. Sabemos que no va a ser la última vez, ¿no? Tenemos que estar preparados. Ya sufre una de estas cada 100 años. O sea, una de esta magnitud, más chicas siempre, claro. Hemos tenido SARS, ébola, H1N1, siempre. Pero ojo, Rosa María, hay una diferencia entre mirar los años pasados y ahora. Es que el sistema de transporte que tenemos ahora es distinto. Y la globalización que tenemos ahora es distinto, ¿no? O sea, antes no tenías ese movimiento. Cuando yo voy a reuniones, me subo al avión, estoy en una reunión en Houston, me subo al avión, estoy en una reunión en España, estoy en Asia, y la gente se mueve así, ¿no? Y es más complicado. No, es más rápido de expansión, pero digamos, en los últimos 20 años, las que hemos tenido ya con sistema de transporte, como ébola, SARS, todas esas, H1N1, esas fueron mucho mejor, de alguna forma, contenidas porque no tenían la velocidad de contagio que tiene esta. De estas tan virales, la humanidad... Pero ojo, hay otras cosas también asociadas con eso, ¿no? Que eran la cantidad de presupuesto que existía de países como Estados Unidos, donde tenía centros donde podían detectar este tipo de cosas antes y reaccionar rápido. Y digamos que en los últimos 8 años, cambios estructurales, Trump y otros presidentes que han estado llegando, que han estado desmantelando las cosas a su manera, ese es el resultado también en parte de eso, de una respuesta más lenta, ¿no? No, es evidente que al Perú le va a quedar en herencia un mucho mejor sistema hospitalario. O sea, con 1.500 camas UCI, cuando pase esto, o 3.000, como las que quieren dejar, la situación de las enfermedades respiratorias en general va a estar mucho mejor atendida, va a haber mayor atención. Eso sí, te queda una gran herencia para ver qué haces con esa herencia y cómo construyes un sistema a partir de esa herencia, ¿no? Pero lo que tú dices, hay preguntas que deberían estar ya resueltas por el Instituto Nacional de Salud. O sea, si el Instituto Nacional de Salud tiene liderazgo en esto, ¿por qué no nos dice hoy si la cepa del virus está mutando o no? Que ese debería ser un estudio clásico de un Instituto Nacional de Salud.
Ya Yo lo te hago hicieron. otra pregunta más, ¿no? El Centro de Epidemiología, CDC, el Centro de Epidemiología de Perú debería de estar diciéndonos qué está pasando, ¿no? Y no tener los PDFs y las bases de datos escondidas por ahí, donde tienes que ir buscando a ver si encuentras algo, ¿no? Ahora, Eso, nadie le está diciendo nada al Centro de Epidemiología, y yo ahora, pienso que es un poco más siempre complicado, ¿no? el Perú vigilancia epidemiológica, pero por esa lógica militar que tenemos, siempre se ha considerado un tema de seguridad nacional que solamente se informa al ministro. O sea, de verdad, ha habido mucho, y los médicos que trabajan esto tienen esta vocación por el secretismo, en la idea equivocada de no alarmar a la gente. ¿Okay? Entonces hay que tratarte como idiota. Por eso hemos tenido cuarentenas de 15 días en 15 días, porque en vez de decirnos, miren, ¿saben qué, chicos? Acá la cuarentena es 60 días, no hay discusión. Porque en 60 días, menos de 60 días no vamos a poder saber. Y de ahí evaluamos. No, una quincenita más. Entonces hay esa lógica de la quincena, ¿no? La lógica de, ya, te lo voy a arreglar. Pero también una lógica de secretismo. O sea, lamentablemente, ciencias en nuestro país no trabaja de forma abierta, porque no es la lógica de ese tipo de trabajo. Claro, justo ha habido una corriente en varios países desde los últimos 20 años, ¿no? De este concepto de open government, ¿no? De gobierno Exactamente. abierto. Y el concepto de open government y de open data en general tiene que ver con dos cosas que la gente no entiende. La gente piensa, es porque te publico algo, es open data, y no es así. O sea, tú tienes que tener, hay dos características que tienes que tener. O sea, uno, los datos tienen que ser, o sea, publicar datos abiertos es una expresión de transparencia gubernamental y es necesario. La primera característica que tienen que tener es de que tienen que ser legalmente abiertos. ¿Qué significa Claro. legalmente abiertos? Significa de que tú puedes agarrar esos datos, exigirlos, pedirlos, y tiene que haber una licencia para que puedas hacer lo que tú quieras con esos datos, ¿no? Y la segunda característica es de que tienen que ser consumibles desde un programa de algún software que tienes para que no sea propietario. O sea, yo no te puedo exigir que tú tienes que pagar por Excel o por Word para hacerlo, ¿no? Y esas dos cosas están fundamentadas legalmente para que yo pueda ir a Alemania y pedir, esos son datos públicos, me tienes que dar acceso a este tipo de cosas. No tenemos ese concepto de gobierno abierto, ¿no? Es algo que recién estamos aprendiendo lamentablemente durante esta pandemia, pero creo que al final de todo esto nos va a servir, no solo para el sistema de salud, sino también, o sea, yo pienso que parte de la narrativa que vamos a tener en las elecciones que vienen, y trato de evitar las elecciones, pero pienso que sí va a ser parte de esto, es qué pasa con los datos, qué pasa con la información de qué es lo que está pasando. Claro, lo que pasa es que acá se concibe que el dato esté abierto como un favor. Cuando ustedes lo pidieron, se les ha hecho el favor. Ya, claro. No es un favor, es un derecho. Ese es el problema de la relación del Estado con los ciudadanos. Entonces, si hay operación Taita, te están haciendo un favor. No te están haciendo un favor, es un derecho. Ese es el problema central de la relación ciudadano-Estado. Y acá todo pedimos y aceptamos al ruego. Y esto no puede ser al ruego. Ese es el problema central de toda esta historia. Bueno, perspectivas. La señora Macetti ha dicho que ella sí va a hacer las pruebas moleculares. Ahora, no sabemos para qué. Si solo como método diagnóstico o para hacer algo más que... ¿Tú lo sabes? Yo no lo sé. Yo no lo sé. No lo sé. Solo sé, claro, y mira, te explico otra cosa. Yo saqué un mapa ayer, por ejemplo, ¿no? Donde, digamos, sí hay un aumento, claro, desde las últimas semanas de test moleculares. No, de test moleculares. O sea, tú miras, lo puedes desglosar y ver el tipo de test que se están utilizando, y sí hay un aumento de test moleculares. Pero cuando miras las regiones que están en cuarentena, y el mapa que publiqué está así, ¿no? Lo pongo en gris, y tú miras los lugares donde vienen los casos positivos, tú tienes regiones que están en cuarentena, o sea, distritos que están en cuarentena que no han tenido un solo test molecular. Entonces, la pregunta que te tienes que hacer es, ¿cómo justificas tener cerrado a estos distritos
si ni siquiera le has hecho una sola prueba molecular, ¿no? Y nadie está hablando de ese tipo de cosas, pero para mí es preocupante, es como que te estás quitando sus derechos completos Claro, y los están encerrando, pero es por si acaso, es como que están, no importa, claro. es más No fácil estamos cerrarlo, ¿no? puros, pero te vamos a reventar económicamente y de repente, bueno, no importa. No, pues, sí importa. Tú no le puedes quitar los derechos a las personas sin una explicación científica detrás, es lo que yo sostengo. O sea, explícame por qué no puedo salir los domingos. Bueno, es que además, como tú dices, sobre la base de opinión, es que los domingos la gente ve a su familia. Ah, y los sábados no. Y los viernes tampoco. No, es que los domingos la gente va a misa. No hay misa, señor. Hace 6 meses que no hay una iglesia abierta. O sea, mucha estupidez, en fin, ventilada en Twitter, que es un mal ambiente, es un ambiente tóxico. Siempre prevengo a la gente, tengan cuidado que esto contamina. Pero bueno, de otro lado, sí hay que decir que, por ejemplo, estos estudios de prevalencia del virus en el Perú, en estas 3 circunscripciones, ¿eso ha tenido data abierta? ¿Han podido revisar cómo se ha hecho el estudio? El tipo de datos que han tenido ahí no he tenido la oportunidad de mirarlos. Yo pienso que eso tiene que ser evaluado por epidemiólogos. Sí he escuchado quejas acerca de los procedimientos que están utilizando. Siempre me preocupa cuando veo PDFs y reportes que ya tienen los resultados sin lo que los sustenta, ¿no? Y digamos que eso ha sido algo constante durante esta pandemia, ¿no? Entonces, claro, ya hay la base nada más, ¿no? Más. O sea, no creen en la revisión de pares, digamos. No sé, honestamente no sé. Yo pienso que es desorden y es esto cultural de que tenemos que cambiar, ¿no? De que, o sea, ahora, por ejemplo, estamos teniendo esta conversación, ¿no? Y digamos que la mira alguien en presidencia, ya, inmediatamente estoy criticando, obviamente lo que quiero es destrucción de lo que está pasando en este momento, y no es así. O sea, lo que yo quiero es que tengan éxito. Yo quiero que tenga éxito. Para el gobierno decir, oiga, la gente se está muriendo, eso ya es ser enemigo del Estado. Y ese es el problema del gobierno, está completamente aislado por eso, porque no admite una crítica. Asuntos que son muy graves, como poner a todos los viejitos del Perú en cola en el Banco de la Nación, lo cual es gravísimo. Es objetivamente claro que la gente se contagia estando junta. Ya, eso ya lo sabemos. Científicamente demostrado, estoy junto a ti, me contagio. Ya lo hemos visto, además. A todos los... Además, casi todos son pensionistas, porque son pensión 65, más los beneficiarios del bono, todos los viejos juntos. Mejor mátalos, pues, o sea, ya eso es una cosa, pero impresionante, que ha dicho que no se haga. El mismo Estado dice que no lo va a volver a hacer y lo vuelve a hacer. Entonces, ¿cómo no lo vas a criticar? Pero es así, a mí me mandaron un mensaje, en el gobierno dicen que tú estás de enemigo. De enemigo nada, les estoy diciendo que están haciendo las cosas pésimas, ¿qué vamos a hacer? Por más amable que uno trate de ser, y a mí me consta que tú has sido muy amable todo el tiempo, tratando de decir por favorcito, por favor, pero llega un momento en que es una cosa como la que ha puesto Farid Matuk, digamos que sea verdad, ya te quedas con la boca abierta, por Dios. Hay cosas que sacan a uno de quicio, de verdad, o sea, al fin yo cuando veo decisiones ideológicas, ¿no? Que tiene que ver con ideología, diciendo, oye, o sea, ¿tú eres peruano o eres X? ¿No? O sea, ¿de qué equipo estás? Porque a mí honestamente me ofende que alguien pueda tomar una decisión basado netamente en una ideología, sabiendo que el resultado es que tiene más infectados. Para darte el ejemplo, ¿no? Que te lo iba a mencionar antes, lo de los carros. Yo he tenido conversaciones internas, no quiero decir con qué señores, pero ya te imaginas eso, donde dicen simplemente, bueno, si nosotros aceptábamos que la gente se mueva en carros, sabiendo que los carros es una manera de que estás protegido de otras personas, estás aislado, ¿no? Estábamos normalizando la injusticia de que ciertas personas podían tener vehículos y ciertas personas no. Entonces, debíamos dejarlos que caminen. Claro, pues esa es una visión punitiva. ¿Te das cuenta? La epidemia es una visión de Dios
y por lo tanto tienes que pagar tus pecados. Y tu pecado es tener un carro. Lamentablemente hay mucha gente en el Perú de izquierda que tiene una visión apocalíptica de este tipo de cosas, entonces tienes que ser castigado. Y esa es una visión también militar, la visión del castigo. O sea, yo te reprimo y tú ya no vas a hacer lo que yo te prohíbo hacer, por más que tú preguntes, Señor, pero ¿por qué me tengo que poner una mascarilla dentro del carro si estoy solo? No tiene sentido. ¿Por qué? No tiene sentido. Bueno, te para la policía, porque esa es la norma y la tienes que cumplir, Señor, no tiene sentido. Entonces, explíqueme cuál es el sentido, ¿no es cierto? Si yo duermo con mi esposo todas las noches y me subo con mi esposo al mismo carro y cerramos las lunas, ¿a quién vamos a contagiar? No, ustedes se van a contagiar entre ustedes. Duermo con él todas las noches. Sí. O sea, si las explicaciones no son lógicas, la gente no las cumple. Sí. O sea, eso es tomar decisiones sin ciencia. De nuevo, regresamos a esto de sin ciencia no hay futuro. No hay ciencia, ¿no? Es simplemente una opinión. A veces la gente no entiende. Es como, en vez de hacer la cuarentena focalizada, mejor cierra toda la provincia completo y se acabó. Es una manera brusca de hacer ahora, esto, ¿no? El doctor que es epidemiólogo ha dicho que para diciembre él cree que la epidemia ya va a estar controlada. No por las cosas que haya hecho el Estado, ¿no? Sino por el desenvolvimiento de una epidemia. ¿Tú crees que esa podría ser una perspectiva? O sea, si no hacemos nada, la gente se cuida como puede, sálvese quien pueda. ¿Para diciembre puede estar controlada? Mira, para diciembre la epidemia puede estar controlada en el extranjero, en varios países del extranjero, sí. No, sí, ahí sí. Sí, sin duda. En el Perú yo pienso que la gente no entiende lo que significa eso, no entiende la cantidad de muertos que eso implica. Y digamos... Estamos en 60.000 en SINADEF, ¿ya? Que no todos son evidentemente COVID, pero digamos que son COVID, 60.000. Digamos que llegamos a 120.000 en diciembre, que eso es lo que yo calculo que va a ser al final, sin hacer nada o haciendo las mismas tonterías que estamos haciendo. Es brutal, pero ¿eso termina con la epidemia para diciembre? Terminará con una ola, tal vez, ¿no? Con una ola, porque acuérdate de que hemos estado hablando No, pero con la ola, la primigenia, digamos, ¿no? Sí, pues es que tienes los que estaban en marzo, abril y mayo, que ya están entrando. Pero, ¿no? O sea, digamos, todavía lo que nos están diciendo es que la segunda infección no tiene la letalidad de la primera. Eso por lo menos es una noticia a considerar. No significa que no mate, ojo, por supuesto que mata, pero no con la letalidad de la primera. Entonces, digamos, podría estar controlado, ¿tú crees? Si no hacemos nada, porque ya estamos así en este plan de presionarnos, de decir, bueno... Yo pienso que lo que va a suceder es que ahora van a haber gobiernos locales viendo la cantidad de muertos que está pasando, que vamos a hacer algo. No pienso que va a suceder esto, que no vamos a hacer nada. Y a finales de año sí vamos a tener más muertos, ¿no? O sea, 80.000 muertos más, fácilmente, 100.000 muertos más. Pero aún así, trato de evitar de pensar qué es lo que va a pasar en el futuro, sino concentrarme ahora para ver a dónde estamos yendo. Tenerlo controlado es algo tan, digamos... lejano, ¿lo ves lejano? Sí, no solo lejano, sino subjetivo, ¿entiendes? Claro. Porque ¿qué significa tenerlo controlado, no? O sea, murió tantas personas de San Juan del Lurigancho y Ate en un porcentaje más grande que los de San Isidro. ¿Es eso tenerlo controlado? Para mí no, ¿entiendes? O sea, eso es No, tenerlo controlado me refiero a días sin muertos, o sea, como ha tenido España. No creo. Días sin muertos. Días sin muertos. En diciembre, días sin muertos, ojalá, no creo. ¿No crees? No, como sí los han tenido en otros países del mundo que tuvieron olas más grandes que nosotros y ya han tenido días sin muertos.
Pero las ¿no? cosas bajo control, mira, en otros países son noticias cuando han ido de 0 a ahora tenemos 18 contagiados, Bueno, ¿no? Y esa es la claro, noticia, ¿no? claro. Entonces, digamos que ha sido un Yo me control refiero mucho más agresivo. a días de 0 muertos, donde ya vas viendo una tendencia en que simplemente la epidemia se controló. No lo ves para diciembre. Este año, ojalá sea así, pero no lo creo. Ojalá sea así, pero no lo creo. El siguiente año sí. Sí, el siguiente año sí. Bueno, ya Sí. vamos a estar vacunados, espero yo, con 1 o 2 vacunas o las que corresponden. Sí, claro, el próximo año vamos a estar hablando de logística, ¿no? El próximo Claro. año va a ser que si ya los hemos comprado, si cuántas hemos comprado, que a quién se les van a dar, que cómo va a ser la Cadena de logística, frío. que por qué, exacto, por qué primero a Lima, que por qué las otras regiones, van a ser ese tipo de conversaciones, ¿no? No, y todo, si ya saben que vienen vacunas, yo solamente le urjo al Ministerio de Salud que fortalezca su cadena de frío. Eso es central para vacunar. Se hace, porque se vacuna masivamente a niños en el Perú, felizmente, y sí hay cadena de frío, pero hay que fortalecerla, porque vas a tener que vacunar a millones de personas. Claro, el tema de los tests me parece importante porque de aquí a cuando estemos haciendo eso, es probable que van a tener regiones que debe haber algún desastre natural también. Acuérdate que estamos teniendo cambios climáticos, ¿no? En el momento que tienes un desastre natural en alguna de esas zonas, significa que ya no puedes medir la situación a través de SINADEP, simplemente porque tienes números mezclados, ¿no? Entonces, mira, hay que simplemente hacer la estrategia correcta y ver Bueno, cómo... te deseo mucha suerte con los alcaldes. Ojalá a todos los que estamos escuchando nos toque el alcalde que quiere hacer esto. Son 6 o 7 por ahora, pero estoy segura que si el efecto es positivo, la actividad se replica. Y se va a replicar porque la misma ciudadanía se lo va a demandar a su alcalde. Le va a decir a su alcalde, oiga, haga algo, ¿no? O sea, únase con la sociedad, con la parroquia, con la comisaría, con las asociaciones de vecinos, con lo que fuera, con los rotarios, con el Club de Leones, con lo que haya sobre esta circunscripción, y hagamos un voluntariado para poner comida, pero hagamos algo, no nos quedamos. ¿Saben qué pasa? Que es lo que a veces el gobierno no entiende, es que nos piden que nos sentemos cruzados de brazos a esperar la muerte. Y eso no es posible de pedírselo a un ser humano. Eso es una exigencia que el Estado no puede tener con los seres humanos. O sea, siéntate en tu casa, enciérrate y espera la muerte. Bueno, no funcionamos así. Hay personas que pueden y yo no puedo y creo que tú tampoco puedes. Así que por eso tenemos que salir y hablar. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Rosa María. Sí, Rosa María, preguntas. le preguntan a Rayi en qué países ha funcionado el seguimiento de contactos. Hay gente que me parece que quiere averiguar, investigar. ¿Podrías Todos. En todos los que están en los top 100, o sea, en Europa, mira, Nueva Zelanda, en Corea del Sur, en Alemania, en Italia, en Uruguay, ahora está funcionando en Colombia está empezando a funcionar, están bajando los números, en fin, ¿no? Hay varios países. Es una estrategia, yo le diría, es más no común no hacerlo que hacerlo. ¿no? Exactamente. Lo común es hacerlo. Claro. Y funciona en todas partes porque es, miren, lo entiende hasta un niño. Si las personas contagiamos y tenemos el virus adentro y aíslan a las personas que tienen el virus adentro, ya no nos contagiamos. O sea, no tiene por dónde pasar la enfermedad. Los lugares donde no está funcionando, normalmente es porque hay un tema ideológico, ¿no? Yo te daría, por ejemplo, un ejemplo, y no digo que es el que tengamos que seguir necesariamente, pero si tú miras las fotos, o sea, los casos iniciales empezaron en Wuhan, en China. Y tú miras las fotos de esta semana de Wuhan, de China, han tenido un fiestón. Bueno, un fiestón un poco loco, ¿no? Pero el día que nos digan que el peligro terminó acá, el día que nos... ¿Cómo no vamos? Yo lo miraba con envidia, decía, ¿cómo no vamos a tener un fiestón? Sí. Esa gente se salvó, está celebrando la vida, entonces es lógico que van a tener un fiestón. Y Dios los bendiga por haberse salvado, ¿no? Pero sí, claro, se han salvado.
Se han salvado porque hicieron lo que tenían que hacer. Además, la cuarentena de Wuhan duró 60 días. Nada más. Ellos pusieron una logística completa, ¿no? Que creo que sí, si me dices, oye, nosotros no somos Wuhan, no somos China, sí hay un argumento para decir, sí, bueno, no podemos construir ciertas cosas, pero pues está el resto del mundo, ¿no? Y el resto del mundo sí ha podido contener este tipo de cosas en general. Cuando hay algo... Cuando tú dices Uruguay, te dicen, ese país es muy chiquito. Sí. Bueno, porque es Arequipa como Uruguay, que es más chiquito que Uruguay. A ver, pues, o sea, arregla Arequipa. No. Entonces, si tú dices Nueva Zelanda, no, pero ahí son 4 millones de habitantes, en una isla en 2 islas inmensas, pero, digamos, pero lo hicieron. Costa Rica, ya, no te gusta, Costa Rica. Están aterrorizados porque, como tú dices, tienen 100 contagiados, ¿no? Entonces, están espantados. Costa Rica. Australia también. Tú puedes dar un montón de ejemplos, sí, puedes dar un montón de ejemplos. No, y además, por otro lado, por ejemplo, hay gente que te dice, todos esos países han hecho cuarentena, no como la nuestra. En Europa la gente jamás tuvo un toque de queda, no se les ocurre. La gente salía, los que vivían en la misma casa, como tú dices, salían, sin ningún inconveniente. A caminar la diferencia en esos lugares también es que, digamos, en el tiempo ya han puesto otras estrategias, aparte del rastreo de contactos, aparte de diferentes cosas, tú puedes ir y digamos, tienen postas donde te acercas y tomas cuando tú quieras, gratis. Claro. Entonces, varios países tienen esa modalidad. Nosotros todavía tenemos que, no sé, conseguir a cierta personita que nos cobre, no sé, 200 soles, 70 soles, 500 soles, dependiendo de qué tipo de prueba quieres y cuándo quieres tener el resultado, y es preocupante, ¿no? Que para eso existe el Estado. Lo peor de todo es que tenemos a un grupo de científicos listos para poder sacar una prueba molecular rápida y el Instituto Nacional de Salud no les da bola. Así de simple. No tenemos apuro, ¿ah? No puedo creerlo. Nos reunimos la próxima semana. Nos tenemos que despedir. 9:30, podríamos estar acá toda la mañana. Le agradezco a todo el público que nos está siguiendo. Abel, ahora sí nos tenemos que despedir. Nos vamos, Rosa María, estamos sobre la hora. Mil disculpas, pero hay preguntas, pero ya estamos sobre la hora. A las 12:30, conferencia de prensa de la Conferencia Episcopal para hablar de estos temas, así que no se la pierdan. Nosotros vamos a transmitir en vivo toda la conferencia. Muy bien, hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.